vamos a seguir con nuestro segundo tema, que en primer lugar habla de las traducciones y los métodos, porque hablamos de versión de la palabra y al hablar de versión se está hablando de traducción. ¿Cuáles son los métodos de traducción que hay? Pero antes de hablar de los métodos de traducción, vamos a decir algo de los originales, de las fuentes, de lo que se llama el lenguaje original, el texto original, o sea, se habla cuando se trata de traducir la palabra de una fuente, la lengua original, el texto que es la fuente, y una lengua receptora, o sea, la lengua a la cual se traduce. Se habla entonces de una fuente que es dador, que en este caso es la palabra, el texto original, y se habla de un receptor, que es la lengua a la cual se traduce. Y en este caso sería entonces el español, o cualquier otro idioma a la cual la Biblia se traduce. En cuanto a la fuente, el texto original, para el Nuevo Testamento, para la versión Reina Valera, la fuente original es el así llamado texto recibido, o sea, el textus receptus, el texto que es recibido y que es usado por la Iglesia de todos los siglos. Por eso es también llamada el texto de la Iglesia, haciendo referencia a la Iglesia primitiva que la usó hasta la Reforma, y después ese es el así llamado textus recibus, también llamado el texto eclesial. Y es un nombre muy claro que dice, ese es el texto que ha usado la Iglesia de todos los siglos. Tenemos que mencionar que en el siglo XIX, con la crítica textual del Nuevo Testamento, surgieron voces, que no vamos a entrar en detalles, pero sí mencionamos, que han seguido un método ecléctico, o sea, de elegir manuscritos que se habían descubiertos y que tienen, para sintetizar, un punto que enfatizan. Son manuscritos antiguos. Entonces, presuponen que un manuscrito antiguo, por definición, es el mejor. Y cometen el error grande de no hacer distinción entre un manuscrito antiguo y más joven en cuanto a este punto, que un manuscrito más posterior, más joven, puede contener, y este es el caso que nunca se menciona, por eso lo menciono y lo enfatizo, el textus receptus, si bien tiene manuscritos que son posteriores que el texto crítico, el punto es que un manuscrito más joven puede contener, y está demostrado, textos muy antiguos. Entonces, que un manuscrito sea más joven no dice nada, porque la prueba está lo que hemos visto en la hora anterior. Yo les he demostrado manuscritos del texto hebreo o de la versión sefardita del siglo XI, XII, XIV, manuscritos que son relativamente jóvenes, porque si son medievales no son tan antiguos, pero contienen un texto exacto, fiel, inerrable, así como Dios lo inspiró desde el primer tiempo, porque está demostrado que en todos los manuscritos que se han ido transmitiendo, el texto antiguo se transmitió de una manera fiel. Entonces, no nos tenemos que dejar engañar por la voz crítica de los estudiosos del Nuevo Testamento, que dicen que el texto que ellos aducen
es mejor. Nosotros nos aferramos, nos atenemos al texto bizantino, el texto de la Iglesia de todos los tiempos, que llamamos el Textus Receptus. Y en cuanto a la genealogía de los manuscritos, que es un estudio bastante complicado, hoy en día los estudiosos están reconociendo que es un fallo. Aducir que un manuscrito antiguo es posterior, porque repito, un manuscrito más joven puede contener un texto bíblico fiel muy antiguo. Y este es el caso que se ha demostrado entre los judíos sefarditas, que siempre han mantenido esa transmisión del texto fiel a través de los siglos, y son manuscritos que son más de la época medieval. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, el texto bizantino, el texto Receptus de la Iglesia, y no el texto de hace 2 siglos, el siglo XIX, cuando comenzó la crítica. ¿Ven la diferencia? El texto bizantino, el texto recibido, Receptus, que tuvo la Iglesia de todos los siglos, no vamos a dejar que sea reemplazado por el texto que han producido críticos del siglo XIX y siglo XX. Y el punto segundo que hay que enfatizar, hablando del Nuevo Testamento, que es un texto producido, es un texto producido por eruditos, o supuestamente eruditos, y que es de carácter ecléctico, o sea, selectivo. De los manuscritos llamados más antiguos, han elegido lo que mejor les venía y se han tenido que poner de acuerdo. Esta lectura, de este manuscrito usamos esto, han elegido, por eso es ecléctico, y eso no podemos aprobar eso. Entonces son 2 puntos importantes que aducimos para defender el Textus Receptus. El punto que refutamos que un manuscrito antiguo no es por definición mejor, y el segundo punto, que el texto que ellos aducen en lugar del texto bizantino, el texto recibido, es un texto de carácter ecléctico, o sea, han elegido de todos los manuscritos y han hecho como un consensus común. Y eso no lo podemos aprobar, un consensus común de eruditos que dicen, bueno, de todos los manuscritos recogemos tales y tales partes, y ese es el Nuevo Testamento. Entonces son 2 puntos importantes para refutar este texto. O sea, el texto crítico. En cuanto al texto del Antiguo Testamento, usamos el texto masorético. En cuanto al texto masorético, hay que entender que ese es el texto recibido, transmitido a través de todos los siglos. Y la palabra masorético viene del hebreo masora, que significa transmisión. Y los judíos que transmitían el texto fiel eran masoretas, eran eruditos judíos que se dedicaban a transmitir el texto, y aquí viene el punto, el texto consonántico. Y voy a pedir, porque tengo que salir, ya está, ya lo tengo, perdón. Tengo que empezar con esto, ¿no? El texto masorético, que muchos hablan del texto masorético, pero ¿qué significa? Para mencionar algo tenemos que saber qué significa. Viene entonces de la palabra hebrea masora, pero los masoretas le seguían a los escribas. Los soferim son escribas. Y a partir de Esdras, que es el primer escriba de los textos bíblicos, cuando el canon se cerró, se formó,
Esdras fue usado como escriba para transmitirlo. Y a partir de Esdras, que tiene dos títulos muy notables, es tanto escriba como Cohen, sacerdote. Entonces, Sofer es escriba y Cohen, sacerdote. Y entonces, aquí, la palabra Sofer, escriba, en el plural, Soferim, ellos actuaron a partir del siglo V hasta el siglo I del Señor. Y en principio, ellos estaban dedicados, y hay que tener bien en cuenta esto, a la transmisión, aquí, un sofer actual, estaban dedicados a la transmisión del texto consonántico, porque el texto hebreo tiene solamente consonantes. Y para no hacerlo con letras hebreas, puse, por ejemplo, para tener lo mismo, pero en letras hebreas, si vemos aquí dos veces una P, por supuesto van a decir, aquí dice papá, o aquí para hacerlo más sencillo, la segunda, imaginen que puede haber, pongan vocales, aquí, pongan vocales, luto, lata. Ya tenemos luto y ya tenemos lata, no sé si... Pero ven el problema. ¿Qué dice ahí? Esto transpórtenlo al texto consonántico. El hebreo tiene vocales, tenía vocales. Por supuesto, hubo un David, se llamaba David, y así se pronuncia, con la A y la I, pero no se escriben las vocales. Hubo una Miriam, con una I y una A. Hubo Moshe, Moisés, los O y la E. Entonces, vocales hay, pero no se escriben. Entonces, piensen en el segundo, tercero, aquí, ¿qué pondrían? Pan. Pero también puede haber una I en el medio y al final una O, pino. Es muy distinto pan que pino. Entonces, ese es el problema. Entonces, los escribas del siglo II, antes de Cristo, vieron ya este problema. Ahora, mirando lo último, ahí lo vemos en contexto. Mirando aquí, acá, si ven Pepe, dicen puede ser Pepe, puede ser Popa, Papa, todo lo que puede haber, pero en el contexto van a decir, aquí inmediatamente decimos papá y mamá, ¿verdad? Porque está en un contexto. Entonces, el contexto, lo hago claro, un contexto ayuda a reconocer la palabra en los consonantes, porque si ve P, solo dice puede ser pipa, puede ser popa, puede ser papa, pero en un contexto dice no, ahí dice papá y mamá. Aquí he puesto las consonantes, una T, puede ser popa, pipa, papa, luto, alto o lata. Bueno, el último es un poco más complicado. SPR puede ser espero, se para y espera. ¿Ven el problema? Entonces, esto es el problema del texto consonántico. No es un problema para el que domina bien el hebreo, no es un problema, pero en la transmisión de la precisión, de la pronunciación y de la interpretación, ya han visto, una L y una T puede ser luto o puede ser lata. Vaya diferencia. Entonces, en el siglo VIII hasta el X después de Cristo, surgieron otros eruditos que ya no son los escribas, los soferim, son los que se ocupaban de la masora. Y masora significa en hebreo transmisión.
de una herencia. Entonces, los masoretas son los que se dedican al estudio de la transmisión del texto consonántico y la pronunciación. Han desarrollado un sistema de vocales, pero enfatizamos, esas vocales no pertenecen al texto inspirado, porque miren, ya dijimos, es de la obra de los masoretas del siglo 8 a 10 después de Cristo. Enfatizo esto para ser claro, cuando se habla del texto masorético, que sabemos, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre el texto consonántico, que es inspirado por Dios, no se puede tocar, y el trabajo que estoy segura que el Señor los usó, que es parte de la historia de la transmisión del texto sagrado, que providencia divina en usar estos hombres, estos estudiosos, y eran dos familias masoréticas en Tiberias, un pueblito junto al mar de Galilea, Ben Asher y Ben Naftali. Ellos desarrollaron un sistema de vocales tan simples, bajo cada consonante una vocal, un signo de una vocal. Y eso es entonces el texto masorético. Entonces ellos introdujeron debajo de cada letra esto, por eso quería usar la mía. Esto no es hebreo, no crean que esto es hebreo. La computadora que aquí estoy usando rechaza las letras hebreas, así que me sale mal, pero a ver. No crean que esto es hebreo. Lo vamos a hacer así en transcripción. Imagínense que estos son letras hebreas y debajo de cada letra hebrea viene determinado signo para una vocal. Y el hebreo tiene 7 vocales nomás. Así que es un sistema de 7 vocales y podemos leer perfectamente. Yo se lo quería haber mostrado en hebreo porque van a decir qué fácil que es el hebreo. Es muy simple. Tienen que estudiar, aprender el alfabeto, las vocales y lo pueden leer. Pero entonces, este es el texto consonántico, y aquí el agregado de las vocales. Entonces, este principio hay que recordar. Cuando decimos texto masorético, hablamos del texto consonántico, que no lo podemos tocar, es divinamente inspirado, es el texto sagrado, y el luego agregado por los masoretas el sistema de vocalización. Y entonces ese es la fuente que usamos. Pero podemos decir si las vocales fueron agregadas tan posteriormente y es una obra de providencia divina, hay que respetarlo, pero no es inspirado divinamente. Se habla mucho del texto masorético y pienso que es importante entonces saber, entender lo que mencionamos. Entonces, si decimos, hablamos del texto receptus para el Nuevo Testamento y del texto masorético para el Antiguo Testamento. Ahora, si esa es la fuente, ahora la traducción, ¿cuáles son los métodos? Hay distintos métodos de traducir y el primer método es la traducción literal, palabra por palabra, como hacían los judíos sefardíes, palabra por palabra traduciendo. Y eso es una traducción fiel, una traducción muy literal, pero cuando se hace demasiado literal puede ser difícil de entender.
porque hay expresiones, ese es el punto, hay expresiones idiomáticas, expresiones a veces difíciles de interpretar, aparecen palabras que aparecen una sola vez en todo el texto, entonces hay que tener en cuenta que no siempre se puede traducir exactamente siguiendo el orden de las palabras, palabra por palabra. Otro sistema de traducción es la traducción concordante, y significa que cada palabra que está en el original siempre y en todos los casos, sin tener en cuenta el contexto y la combinación de palabras, se traduce de la misma manera. Y eso es prácticamente imposible, porque hay que tener en cuenta el contexto, la combinación de las palabras. No podemos decir siempre si aparece una palabra, y lo vamos a ver luego a raíz de algunos ejemplos, no podemos ser rigurosos, lo más concordante posible es bueno. Y lo tiene la Reina Valera, porque ya vamos apuntando a la Reina Valera. La Reina Valera es concordante en lo más posible, pero, y esto en defensa de la claridad y de la comprensión de la Reina Valera, donde es necesario, no es concordante. Y entonces eso hace una buena traducción. Otro sistema de traducir otro método es el método idiolecto o formal equivalente. Formal equivalente es también muy literal y es la mejor manera de traducir. Quiere decir que las formas se mantienen lo más posible. Si hay un verbo, se traduce un verbo. Si hay un adjetivo, un adjetivo. Formal equivalente. La mejor equivalencia en el lenguaje receptor de la forma que está en el original. Es la forma que usó, por ejemplo, el famoso traductor al griego del Antiguo Testamento, al griego Áquila. Ya en el siglo II después de Cristo, él hizo una traducción muy buena que es formal equivalente. Mantiene lo más posible las formas, el vocabulario del texto original. Hay otra manera de traducir que es la que ha surgido en otro periodo, un periodo posterior, y es la dinámica equivalente. La dinámica equivalente. Y tiene el propósito de transmitir, enfocando al lenguaje receptor el mensaje, pero dando un equivalente. Entonces, todo el enfoque está en la lengua receptora y se dedica también a actualizar la lengua receptora. Tiene por objetivo hacer una transculturación. Si aparece una expresión que no se conoce en la cultura del pueblo a cuyo idioma se va a traducir, es un método de traducir que se han usado mucho por las sociedades bíblicas para hacer Biblias misioneras, diciendo hay que transculturización. Si aparece una palabra, por ejemplo la palabra nieve, y el idioma del pueblo para la cual está destinada la traducción no sabe lo que es nieve, vamos a poner un dinámico equivalente. O si hay un dato de cultura del Antiguo Oriente, porque la Biblia es un libro del Antiguo Oriente, es un libro oriental. Si hay datos de cultura, vamos a dar un dinámico equivalente para que el mensaje llegue. Por ejemplo, cuando Ruth, el libro de Ruth, capítulo 2, cuando ella ha hecho, después del encuentro con Boaz, cuando ha hecho su cosecha,
expirando, lean el final del Ruth 2, dice, y juntó, lo sacudió, sacó todo lo que no le servía, se quedó con los granos y era como un efa, dice. Un efa. ¿Qué es un efa? Es una medida, pero no nos dice exactamente cuánto. Se sabe que es una medida. Y se sabe que un efa en el tiempo de Ruth, el tiempo de los jueces, él sería, no se asusten, junto en un día, un efa, unos 22 kilos. Y dice que los levantó y se fue a la casa. Así que Ruth era fuerte. Pero transculturizar eso significa, no vamos a poner un efa porque no se entiende, vamos a poner en kilos. O la moneda, dice el relato del Señor Jesús cuando habla de los pajarillos. Conocen la historia, la hermosa historia, cuando en Mateo 10, 29, dice, en Mateo 10, 29, vamos a buscar el ejemplo. Mateo 10, 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos? Y dice, por una monedita. Y en el pasaje paralelo, que todos lo conocemos, dice, ¿qué dice? 4. Dice, no se venden 4 pajarillos y se menciona la misma moneda. Entonces aquí dice, no, hay que buscar el texto porque no dice. 2 por, vamos a sacar la lección bien. En Mateo 10, 29 son 2 por una monedita. Y no menciona qué significa la monedita. Pero en el pasaje paralelo dice 5 pajarillos por la misma monedita. Y si eso lo transculturizamos, es una monedita que no vale nada. Es una moneda que en el tiempo del Señor era, si lo digo bien de memoria, la 20ª parte de lo que uno ganaba en el día, que no era mucho, un obrero. Entonces no era nada. Pero es necesario adaptar eso, no está bien. Si lo leemos no está claro. Si se menciona en el original una determinada monedita, con un buen diccionario uno descubre que es una monedita que no vale nada. Y si descubrimos eso, descubrimos una lección preciosa, porque lean el texto, porque el texto es tan precioso. Aquí tenemos la lección espiritual y en vez de detenernos en transculturizar la moneda, que se pondría en Europa, se pondría con el euro 2 céntimos de euro o 5 céntimos de euro. Suena irreverente. Aquí, ¿qué se pondría? Por 10, no sé, 10 centavos, 20 centavos. Pero el texto mismo ya te dice una monedita y un buen diccionario, repito, aclara. Pero la lección hermosa es, si comparamos los 2 textos, descubrimos, al decir 2 pajaritos por una monedita que no es nada, y lean lo que se dice de esos pajaritos. Dicen, y ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Un pajarillo que no cuesta nada. Pero dice 5 por 2 moneditas. Y aquí, sin saber cuánto es la moneda, que
ya se ve que es poco, ¿cuál es la lección espiritual? Que hay 2 por 1 moneda y 5 por 2 moneditas. Un principio de venta muy actual. Lleve 4, si 2 vale 1, 5 vale 2. El principio es, lleve 5, pague 4. Es para, lo vemos comparando el texto. Ese es el alimento espiritual. Eso es lo que Dios quiere. No que transculturicemos mirando en cosas que no nos alimentan, pero si nos fijamos en el mensaje, comparando los 2 textos y buscando en un diccionario cuando, los hermanos, Dios ha dado dones en las iglesias, pastores, para que enseñen el valor de esa monedita mencionada. Entonces dejemos el texto como está, pero la lección espiritual se lleva a lo más profundo, porque dice, si 2 apenas cuesta y 4 por 2, 4 pajarillos, 1 va gratis. Pobre pajarillo, el quinto no vale nada, nada. Y está hablando de nosotros. Nosotros somos el quinto gorrión, o el quinto pajarillo, porque eran gorriones. Pero el Señor dice, cada cabello de tu cabeza está contado, y ninguno, ni tampoco el quinto pajarillo, iba a caer a tierra sin que el Padre Dios, aquí dice el texto, lo leo, lo sepa. Y como dice en el texto paralelo, vosotros sois mucho más que un pajarillo. Nosotros somos más que el quinto pajarillo. Esa es la lección. Entonces, hemos mirado un ejemplo, y es tan rica la palabra de alimento espiritual. Entonces, el dinámico equivalente habla de transculturizar. Otro ejemplo, en Romanos 16:16 se dice que los hermanos se tienen que saludar con ósculo santo, o sea, un beso sagrado, un beso fraternal. Ahora, en los países donde no es tan usual que los hermanos se besen al encuentro, en países europeos no es tan común, entonces se transculturiza para salvar este hueco de cultura. Dice, hay una versión inglesa, dice, dense la mano de corazón. No solo que falta de reverencia, pero eso es un ejemplo chocante de adaptar el texto a la cultura y al lenguaje del receptor. Entonces el enfoque en este método, el dinámico equivalente, tiene partes peligrosas, porque el enfoque está en el receptor y no en el lenguaje que da. Y tenemos que partir del lenguaje. Tiene, por así decir, el enfoque de tal manera en el lenguaje receptor que dicen, así lo diríamos nosotros. Si dice, por ejemplo, José que estaba con sus hermanos y se sentaron a comer pan, si hay un pueblo que no conoce pan, pongamos otra cosa, para algo que esté de acuerdo en esa cultura. Entonces, hemos visto algunos métodos de interpretación. Mencionamos entonces el literal, palabra por palabra, el concordante, el formal equivalente, que es un buen método de traducir. Mencionamos el dinámico equivalente, que puede dar traducciones buenas, pero tiene pozos de caída muy difíciles, muy peligrosos.
El dinámico equivalente puede ser muy peligroso y hay que tener cuidado. ¿Por qué lo enfatizo? Porque es el método de traducir que ahora está en boga. Las sociedades bíblicas usan todos el método dinámico equivalente, con todos sus peligros. Y tiene también el dinámico equivalente un fuerte individualismo, se enfoca en el individuo. Y mencionamos también, como último, una traducción interpretativa, que es interpretar palabras difíciles, expresiones difíciles, y vamos a mirar ejemplos y vamos a descubrir que la mejor traducción, y esa es la que usó de Reina, la que está en la Reina Valera, es el formal equivalente, lo más posible, y donde es necesario la traducción interpretativa, porque muchas veces hay palabras y sobre todo expresiones que no dicen nada y no se entiende si no se interpreta. O sea, una traducción interpretativa. Pero eso tiene que ser más bien incidental, cuando hay necesidad de traducir una expresión difícil. Entonces, vamos ahora a mirar algunos ejemplos, después de haber visto estas formas de traducir. En primer lugar, en Roots 1.1 es para aclarar conceptos. Aquí vemos que en cuanto a sintaxis, que es el orden de la palabra, y en cuanto a morfología, que es la forma, la Reina Valera sigue la Biblia sefardita en cuanto al método, y entonces dice en Roots 1.1, literalmente dice Bimei Shefot HaShofti, que significa literalmente en los días del juzgar de los jueces. Entonces la Reina Valera lo traduce en los días, y como juzgar implica el verbo shafat, es el gobierno que hacían los jueces. Y si literalmente se traduce en los días del juzgar de los jueces, se supone que los jueces actuaban como jueces. Y no era eso. Shafat no es hacer una obra de legislación, actuar como juez. Un shafat, un juez, shofet en hebreo, era un hombre llamado por Dios como Gidón, como Yefta, que era llamado en un determinado periodo de necesidad para actuar con energía como siervo de Dios. Pero lean el libro de los jueces y van a descubrir que los jueces no eran jueces en el sentido que nosotros damos a esa palabra, o sea que se ocupaban con jurisprudencia, con legislación. No, actuaban en el poder de Dios en una forma que ellos gobernaban. Entonces, la Reina Valera lo tradujo de una forma exacta, porque ya ahora estamos mirando de cerca, o estamos analizando con ejemplos la versión Reina Valera, y dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces esto es un punto muy importante y muy claro. Aclara, no crean que era legislación, era una forma de gobernar en un periodo determinado.
Lo tiene la Reina Valera muy bien traducido. Y esto parece una palabra, pero es tan importante porque te da la pauta cuál era lo que la obra que los jueces hacían. Entonces es una forma formal equivalente porque repite exactamente lo que el hebreo dice, pero aclara de los conceptos que tiene ese verbo shafat, que es juzgar, que también implica gobernar, escoge esa connotación, ese significado que está en ese verbo de gobernar. Y es una traducción exacta. Y es solamente un ejemplo. Otro ejemplo en Ruth 2:11. En Ruth 2:11, cuando Boaz en el hebreo, Boaz significa en él hay poder. Y en la versión Reina Valera se traduce con Boaz, pero el hebreo es Boaz. En el 2:11 dice literalmente Uget Ugat Li. Y literalmente dice, declarando, si doy aquí una traducción formal, equivalente, muy estricta, tengo que poner, declarando, fue declarado a mí. Uno que no dice nada. Pero mantengo el participio, mantengo las formas verbales exactas. Pero si lo traduzco así, me equivocaría como traductor. ¿Por qué? Conociendo gramática hebrea, y miren lo que dice la Reina Valera, dice, por cierto se me ha declarado, por cierto, agrega esto, y no es un agregado, porque conociendo gramática hebrea se sabe que cuando hay dos verbos de la misma, dos formas de un mismo verbo, aunque no conocen hebreo, ven aquí pueden ver que se parece, ¿verdad? Son dos formas verbales de una misma raíz que significa declarar, nagad, que significa declarar. Pero quien conoce gramática hebrea, y la conocía Casiodoro, se sabe que eso es para poner una afirmación, para dejar bien claro, para aclarar, para enfatizar. Entonces vos le está diciendo, me fue dado a conocer de verdad, ciertamente, es así. Entonces no es ni agregado al decir, ciertamente me fue declarado, porque en esta expresión hebrea, uget, ugatli, está bien expreso. De cierto me fue declarado a mí. Son ejemplos quizás un poco técnicos, pero que muestran la exactitud de la traducción. Ahora, vamos a mirar expresiones difíciles. Y ahora no lo voy a hacer difícil, pero así. Una expresión difícil que no se puede de ninguna manera expresar, traducir literalmente, la tenemos ya en el comienzo de la Biblia. En la Biblia dice, en Génesis 2, cuando Adán recibió del Señor, en Génesis 2, el mandato de dar a los animales el nombre que fuesen. Eso lo pueden ver en el capítulo 2 de Génesis. En el versículo 19 dice que el Señor, Jehová, le dijo a Adán, le trajo los animales y le dijo que le pusiera nombre. Y en el 18, ya anticipando a lo que iba a acontecer a Adán, anticipando, dice,
yo le voy a hacer, en el 18 al final dice, le voy a hacer un Ezer Kenegdo. Es una expresión hebrea difícil de traducir. Ezer Kenegdo. Y en el 20 te dice que Adán cumplió con lo que tenía que hacer, dar a los animales el nombre que tenía que tener. Y se imaginan que iban los animales en pareja. Una vaca y un toro, un gallo y una gallina. Le puso los nombres, pero dice, para él no encontró, qué triste, un Ezer Kenegdo. Y por eso el Señor dice, yo le voy a hacer uno. El Señor lo hace. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Ezer, que significa ayuda. Ahí no hay problema. El problema está en la otra parte, en esto, el problema está más en enfocarse. Bueno, aquí está el problema. Kenegdo, que significa cómo. Y nege significa el que está cerca de uno, no como opuesto contrario, pero que está enfrente de uno y que él es igual. Y o significa su. Entonces la expresión es muy completa. Ezer, una ayuda, como su igual, que está frente de él, que está con él y que le ayuda de una manera, porque él necesita. El hombre necesita ese complemento. Son iguales, pero dice en Génesis, que es otra expresión que luego lo vamos a ver, o lo puedo mencionar ahora mismo, dice que los ha hecho mujer, masculino y femenino. El hombre, el Señor creó al hombre masculino y femenino. Pero entonces esta expresión hace referencia a esto, una ayuda como el que está enfrente lo tiene con él. Ven que es difícil de traducir, ven el problema. Entonces es una traducción difícil y es una traducción tan lograda, la que tiene Reina Valera, ayuda idónea. Está con él y es su igual, pero es femenina, pero tiene igual dignidad, no es inferior, y está con él. Entonces es un ejemplo de una expresión difícil. Espero que no se lo haya hecho demasiado difícil, pero quiero aclarar esto, que es una expresión difícil que en la versión está tan bien lograda, pero no es ni formal equivalente. Esto es lo que llamamos una traducción interpretativa. Por eso dije, tiene que ir juntos, porque no lo puedo traducir. Ayuda como su nege, como el que está con uno. Y el hombre, ya que estamos en Génesis, está tan contento, Adán, y ya que estamos en Génesis, hablando de Adán, aparece en Génesis 2, en Génesis 3, y siguiendo, pero si nos atenemos a Génesis 2 y 3, vamos a ver que aparece la palabra hebrea Adán, que significa ser humano. Dios hizo el Adán, pero al mismo tiempo es un hombre. Entonces, lean Génesis 2 y 3 en la Reina Valera y van a ver que en Génesis 2, 19 dice, el Señor trajo a los animales a Adán. Ahí se podría poner el hombre, el ser humano, pero Reina Valera optó por
ya interpretarlo como nombre propio, Adán. Y luego sigue, entonces, en el 22 también lo usa como Adán. Y en los otros textos, en capítulo 2 y 3, cada vez que aparece esta palabra, Adán ya lo interpreta como nombre y no como ser humano. Entonces hay que escoger. Si una palabra tiene dos significados, dos posibilidades, de acuerdo al contexto, escoger lo que más exacto es. Entonces, no es la misma palabra que está en Génesis 1:27. En Génesis 1:27, donde dice que Dios crió al Adán de acuerdo a su ser, de acuerdo a la imagen de Dios, crió al Adán, pero aquí sí se traduce con el hombre, el ser humano. Y dice en el 27, al final, masculino y femenino los hizo. O sea, el Adán, el ser humano, masculino y femenino. Está bien traducido, aquí el hombre, el ser humano. Pero en los otros textos, donde aparece esta misma palabra, en la Reina Valera y en muchas versiones está bien traducido como nombre propio. Pero ya que estamos en Génesis 2, hablando de Adán y la ayuda idónea, sabemos que le hizo la ayuda idónea, lo crió el Señor de una de las costillas de Adán, y podemos decir Adán en este sentido, en este caso, como nombre o como ser humano, las dos cosas, del hombre o de Adán, las dos cosas están bien. Pero en el 23 es muy notable. Entonces dijo Adán, esta es ahora. Y aquí tenemos la primera poesía hebrea, una mini poesía hebrea. Es una poesía cuando dice, esta es ahora, carne de mi carne, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Es una mini poesía hebrea. Ya que estamos tratando estas cosas, no podía dejar de mencionarlo. La primera poesía, Adán está tan contento que su alegría, su sorpresa y su agradecimiento a Dios lo expresa en forma poética. Y en la Reina Valera se traduce muy literalmente y es una mini poesía. Otro ejemplo de una expresión difícil está en Ruth. Ya hemos estado en Ruth. En Ruth 4, cuando Boaz va a la puerta, al encuentro con este pariente que tiene los primeros derechos de ser redimidor y se podría casar con Ruth, este hombre se niega, hay que estudiar la historia de Ruth, se niega a casarse con Ruth y cumplir con el así llamado casamiento de levillato, que está en la ley mosaica, que un hermano tiene que casarse con la viuda de su hermano, para suscitar simiente afín a su hermano, para que no desaparezca el nombre de la línea genealógica de su hermano de entre los israelitas. Está en la ley mosaica. Este hombre, nos dice Ruth 4, se niega a hacerlo. Se niega a dar un nombre a su hermano que falleció. Pero es notable que en el mismo libro él no tiene nombre. Y cuando Boaz lo llama, dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allá y mirad, el Redentor pasó, del cual él había hablado. Entonces él le dijo, lo llamó y le dijo, Ploni Almoni. Y es una expresión
de lo más difícil para traducir. Ploni almoni es como coso, perdona la expresión, pero algo así. No tiene nombre, no quiso cumplir con la ley de suscitar nombre a su hermano, y ahora él entró en la historia sin nombre, y desaparece en la historia sin nombre. No tiene nombre, y es tan notable que este hombre no tenga nombre, es llamado Ploni almoni, y en el hebreo es una forma de decir tú allá, tú, algo como o coso. No tiene nombre. Y qué bien logrado, ¿ves? Una expresión difícil. Otras versiones lo interpretan diciendo tú ahí, o ven. Pero qué bien logrado la Reina Valera que pone es una forma de llamar y bien adecuado fulano. No tiene nombre. Justo el español tiene esta palabra. Entonces son expresiones difíciles, pero vamos a otra que es también difícil de expresar y tiene un mensaje tan precioso, que es la palabra segulá. Aparece 8 veces en todo el Antiguo Testamento. El tercer ejemplo que es segulá. Segulá. Aparece 8 veces. Y se conoce en el Antiguo Oriente que en lenguas emparentadas aparecía esta palabra. Lenguas emparentadas como el fenicio, arameo, pero segulá aparece 3 veces en Deuteronomio, una vez en Crónicas, y puse los textos, Salmo 134. Segulá es una palabra que expresa algo que un gran rey había conquistado pagándolo o luchándolo. Un tesoro que se había ganado, algo que era él y que lo que tenía como algo muy, muy, muy especial. Ahora miren que esa palabra tan especial lo usa el Señor en Deuteronomio y lo usa también en Éxodo, que no puse el texto de Éxodo, pero vamos a mirar Éxodo, ya que no lo puse ahí. En Éxodo 19:5. Éxodo 19:5, el pueblo de Israel, sacado de la esclavitud, está al pie del Sinaí. Y vean la importancia de traducir una palabra bien, una expresión difícil bien, y todo el mensaje que encierra. La importancia de traducir bien una palabra difícil, una expresión difícil. Están al pie del Sinaí y van a ser invitados a entrar en el pacto con Dios. Y el Señor entonces les dice, en el Éxodo 19:5, ahora pues, si me van a obedecer y van a guardar mi pacto, de todos los pueblos, de todo el mundo, porque todo el mundo es mío, de todos los pueblos, vais a ser mi segulá. Algo que yo gané, algo que había hecho el Señor, los acaba de sacar de Egipto, yo los trabajé, yo luché, algo especial. Y en la historia de Primera Crónicas 29:3 habla de David que prepara todo para la preparación para edificar el templo. Él no pudo edificarlo porque tenía sangre en las manos, pero él preparó todo. Y él dice, como quiso dar lo mejor para el Señor, dice, sacó de su segulá y lo dio para el templo, para el Señor. Eso que él había ganado, que lo tenía aparte, como un tesoro querido, algo especial, de mucho valor.
Y eso, dice el Señor, somos nosotros para Él. Y lo dice el Salmo 135. Eso somos nosotros para Él, si le obedecemos, porque dice, eso somos nosotros para Él. Algo que es un tesoro querido y especial. Entonces miren, qué bien logrado que está en la Reina Valera, como lo traduce, especial tesoro. Está tan bien traducido, y así ese texto, para tenernos a Génesis 19:5, vierte y aclara todo el mensaje. Si me obedecen, son mi especial tesoro. Nos imaginamos que el Señor nos está diciendo hoy, ustedes, vosotros, yo, tú, nosotros, sois mi especial tesoro. Pero para el que no lee hebreo, yo leo hebreo y leo segula y sé lo que significa. Pero para el que no lee el hebreo y tiene la Reina Valera, tiene exactamente el mensaje. Sois mi especial tesoro. Y como el Señor usó también a la Reina para traducirlo así, hoy tenemos un mensaje precioso en nuestras manos y nos decimos el uno al otro, nosotros somos especiales tesoros. Ahora vamos a mirar un pasaje, o quizás un texto más. Antes de ir a mirar un pasaje entero, una palabra más, en Mateo 6:11, para tocar algo del Nuevo Testamento. En Mateo 6:11 están los pasajes paralelos del conocido pasaje El Padre Nuestro. Ahora, es un pasaje muy conocido, pero tiene una palabra que aparece muy pocas veces. Cuando dice, si estudian el Padre Nuestro, van a ver que hay plegarias que están enmarcando la plegaria, el pedido, la oración central. Cuando dice, el pan de todos los días, danos hoy nuestro pan diario. Pero si leen las plegarias anteriores, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿De qué está orando? Todo lo que tiene que ver con el Señor Dios. Plegarias relacionadas con Dios. Y luego de esta plegaria sobre el pan, sigue pidiendo para la vida espiritual individual del que ora. Entonces, estudiemos el Padre Nuestro, vemos que habla de la relación con el Señor Dios, la vida espiritual de uno, y en el medio está un pedido material. Está claro, está enmarcado, todo tiene que ver con la vida espiritual, alabando a Dios. Nuestro Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que pedimos, que tu nombre sea significado, que sea honrado, que tu reino venga. Y luego sigue pidiendo por uno mismo, pero en el centro, esta palabra difícil, no es la palabra artos, pan, pero está aquí, etiusios, que es una palabra, la palabra artos, pan, es común. Pero esta palabra etiusios significa no mucho, ni tampoco de menos, significa la porción requerida, exacta, necesaria de un día. Y está muy bien traducido el pan diario. Entonces está hablando ni de abundancia ni de falta, sino justo aquello que es necesario para mi vida material. Entonces, el pan diario, y está muy bien traducido. Un ejemplo más para
mostrar en Mateo 14, el penúltimo ejemplo, Mateo 14, el versículo 27. Mateo 14, 27, cuando habla del Señor que camina sobre el mar, el agua del mar de Galilea. Y en el 27 dice, cuando primero se ha dicho en el 26 que los discípulos lo ven y se asustan y gritan, el Señor en el 27 les dice que es Él. Les habla y les dice, ahí yo soy. Ahí yo soy. Y les agrega esta palabra tarseo. Y esta palabra tarseo significa no tener miedo, significa tener ánimo y significa también todo eso más confianza. O sea, estar con ánimo, no tener miedo, pero sobre todo tener confianza. Muchas versiones inglesas o holandesas lo traducen de otra manera. O sea, no tener buen ánimo, muchas versiones ponen aquí tener buen ánimo, pero la Reina Valera traduce tarseo con confiar, porque eso es lo que culmina. No tener miedo, tener ánimo, se sintetiza en confiar. Entonces son aspectos de un solo verbo que son tan importantes para entender todo el mensaje. O sea, son pequeños ejemplos, pero que tienen gran importancia, porque aquí el Señor les está diciendo que confíen. Entonces está muy bien logrado. Y entonces, ahora, quizás para terminar esta parte para terminar esta parte segunda, en vez de mirar lo que hicimos hasta ahora, mirar una parte entera, una porción entera. Hemos visto textos y expresiones del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero ahora vamos a mirar, analizando la Reina Valera, cómo traduce toda una porción. Y mirando también una palabra que es muy importante, que es un salmo, pero no está en el libro de los Salmos, está en Isaías, el capítulo 12. Isaías 12 es un salmo. Isaías 12 es un salmo en cuanto a la forma. Y si lo leen, van a descubrir que tiene dos estrofas paralelas. Comienza diciendo, y habla en singular, tú dirás en aquel día, y vamos a mirar cómo lo traduce la Reina Valera, o vayan comparando mientras yo lo traduzco. Isaías 12, en este salmo que hace un cierre, un broche de oro, del así llamado libro de Emmanuel, porque aquí el profeta Isaías fue hablando de Emmanuel, el Mesías, el que va a venir, Emmanuel, y entonces esto se suele llamar, el capítulo 1 al 12, un
libro que habla de Immanuel, hablando del Mesías, y culmina con un salmo precioso, un salmo de alabanza que tiene una preciosa perspectiva mesiánica. Y dice, tú dirás en aquel día, habla de tú, dirás en aquel día. Y entonces dice, alabaré o cantaré Jehová a ti. Y diré, ¿por qué? Porque estabas enojado conmigo y tu enojo se ha vuelto y ahora me consuelas. Y dice la Reina Valera, cantaré a ti, oh Jehová, pues, y agrega en bastardilla para aclarar, pero deja claro que no está en el texto, que aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Ahora, si yo lo traduzco muy literalmente, dice, y tú dirás en aquel día, cantaré a ti, Jehová, porque te enojaste contra mí, se dio vuelta, se apartó tu enojo o tu furor y me consuelas. Vemos que es una traducción, me consuela, tiene un significado, el verbo aquí, también del pasado. Entonces está bien decir, me has consolado. Lo que haces en el pasado, lo haces ahora. Y dice, entonces, he aquí, Dios es mi salud. Aquí viene la palabra Yeshua, que significa salud. Y dice, confiaré, salud mía, que también puede significar confiar porque estoy seguro y no seré movido. Y lo traduce con y no temeré, no seré movido, no temeré. ¿Por qué? Mi fortaleza y mi canción es Jehová. Está exactamente traducido lo que dice el texto hebreo, y entonces termina el versículo 2 diciendo, y fue para mí Yeshua, fue para mí salud. Entonces aquí se traduce como el cual ha sido salud para mí. Está exactamente bien traducido, le da una forma más comprensible. Y dice el versículo 3, y posaréis agua con gozo de las fuentes de Yeshua, de la salud. Vuelve por tercera vez esta palabra salud. Entonces, posar no queda también. La Reina Valera dice, sacaréis aguas con gozo. Está bien traducido. En vez de decir, a posar, sacar del pozo, sacaréis aguas, sacaréis aguas con gozo, en vez de decir, a posar, que es esto de sacar agua de un pozo, no queda bonito. Entonces, enfatizo esto porque la Reina Valera también es muy delicada, es un idioma no es sin razón que Menéndez y Pelayo ha dicho, es el gran monumento, acordémonos, Menéndez y Pelayo ha dicho, es la gran obra literaria de la literatura española. Nosotros decimos es más que literatura española. Pero estos ejemplos, si yo lo traduzco literalmente, a pozar, que es sacar agua pone de una forma que dice exactamente lo que dice el texto, sacaréis aguas con gozo, dice así, con gozo de las fuentes de Yeshua.
Entonces la segunda estrofa dice lo mismo, pero no dice dirás en aquel día. Ahora mire qué hermoso, está en plural. Diréis en aquel día. Cantad a Jehová. Diréis en aquel día es paralelo al versículo 1, dirás en ese día. Cantad a Jehová, aclamad su nombre. Y literalmente sigue diciendo, hagan conocer entre los pueblos, y la Reina Valera pone, haced célebres, porque el hacer conocer es para que se haga célebre, o sea, interpreta eso que tan literal, lo traduzco con haced conocer, es a fin de que se haga célebre, o sea, que interpreta esa intención, haced célebres entre los pueblos, o en los pueblos, sus obras. Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y sigue diciendo en el versículo 5, cantad salmos, y es justo lo que traduce también Reina Valera, cantad salmos a Jehová, porque maravillas, porque cosas magníficas, aquí se puede traducir también con cosas maravillosas, cosas magníficas, elige, que está muy bien, sea sabido esto por toda la tierra. Y entonces da un imperativo a Jerusalén, a la moradora en Jerusalén. Dice, alégrate y canta, moradora de Sion. Y la Reina Valera pone, regocíjate. Alégrate, regocíjate, es más fino, más delicado. Regocíjate y canta, moradora de Sion. Y da el motivo, porque grande en medio de ti es el Santo de Israel. Es literalmente lo que pone también la Reina Valera. Entonces hemos cotejado dos porciones y vemos que es formal equivalente, sigue lo más posible las formas, por ejemplo, el imperativo, las formas verbales, pero donde es necesario, elige, si hay distintas acepciones, elige el que mejor viene y lo hace de una forma muy delicada. Puedo decirle, si lo comparo con el hebreo, está exacto, pero está hecho con énfasis sobre el aspecto de la necesidad, el imperativo, que es necesario que se destaque, porque no es opción. Aquí dice, regocíjate, cantar, tenemos que cantar al Señor, y enfatiza también en la estrofa primera la palabra Yeshua, que 3 veces, para terminar esta parte segunda, qué mejor es terminar con este salmo del profeta Isaías, que en su primera estrofa de Isaías 12 enfatiza 3 veces la palabra Yeshua. Y ahí estoy escuchando el nombre Yeshua, Jesús, y lo traduce con salud. Si bien en esta palabra Yeshua, que viene del verbo yashá, que es salvar, pero esta palabra, este verbo yashá, significa salvar, y de ahí viene la palabra Yeshua, salvación, tiene un concepto, una connotación y un significado aparte, muy especial, de sentido teológico. O sea, habla de la salvación espiritual.
Y tenemos en el español la palabra salud. Y entonces lo mejor que se puede poner es poner aquí salud. Y luego vamos a volver a hablar de esta palabra, pero en este salmo de Isaías aparece 3 veces esta palabra Yeshua, salud. Y entonces es bueno ya mencionarlo, que es más que salvación, es una salvación espiritual, y lo mejor es traducir eso con salud. Vamos a dejar aquí, entonces, terminando con este pasaje tan profético que nos habla de nuestro Salvador, de Yeshua, el Salvador del cual el profeta Isaías hablaba. Terminando con esta perspectiva mesiánica y enfatizando la Reina Valera a base de los ejemplos que hemos visto, demuestra ser una traducción exacta, pero también que vierte el significado teológico de palabras que son muy importantes, que son cruciales. Gracias al Señor, porque estamos viendo el